ya estamos en el aire, siempre juntos, como suelo decir, y más en el Señor, cada vez más unidos. Las distancias en el orden geográfico no nos separan, ¿verdad? Entramos así en nuestro bloque sobre los desafíos de la vida. Frente a esta pandemia, venimos analizando cosas muy específicas. Dijimos que frente a los desafíos de la vida siempre hay distintos tipos de reacciones. El otro día en la semana miraba un noticiero y veía cómo todo lo que les voy diciendo es lo que están publicando en la pantalla de los noticieros. Los porcentajes de las personas que están sufriendo de insomnio, el 80 y pico de la población de ansiedad, vemos las personas que no ven horizontes, esto que venimos tratando nosotros. Yo utilicé una terminología que ya está como incluida en mí, que es la propia terminología que usamos en el saber teológico, ¿no? Y también en las ciencias humanas. Toda mi vida me han entrenado de esta manera y utilizo lo mismo y después lo voy descifrando y la gente así por algo tantos años, ¿no? En la vida de Dios, en las predicaciones, significa que toda la gente va siguiendo bien lo que digo. Y también mantener un nivel es muy bueno porque si no hay una claridad conceptual, tampoco es sencillo poder profundizar. Ya de la mediocridad o la superficialidad, digamos que estamos un poquito cansados, ¿no? A todo nivel. Por eso es importante que cada uno, en este caso, si les puedo entregar esto, se los entregue con un determinado nivel. Para mí como oyente sería como un respeto de aquel que habla y me está entregando esto. Nosotros hablamos de reacciones depresivas, hoy las vamos a ir pincelando porque ingresan también dentro de otro tipo de reacciones. Hablamos de las reacciones disociativas y de las reacciones maníaco-depresivas. Ya vendrán hoy también, si llegamos, a las reacciones obseso-compulsivas. Hablamos también, y lo que vamos a tratar, solo mencionamos, que existen otro tipo de reacciones que son las involutivas. En algunos casos genera dolor, ciertamente, porque una persona en vez de ir hacia adelante va hacia atrás, o siente al menos eso en su interior, y también hablaremos de lo que es el retraimiento, que es otro tipo de reacciones que frente a los desafíos de la vida podemos nosotros generar. Nos ubicamos entonces en las reacciones maníaco-depresivas. Recuerdan que dijimos que dentro de este tipo de reacciones se destacan la hipomanía y la manía aguda, y que hoy hablaríamos sobre las reacciones depresivas que se dan dentro de las manías, en este contexto. Este tipo de reacciones es algo curioso, se caracterizan por síntomas primordialmente opuestos a los de los estados maníacos. El individuo, digamos así, deprimido, se siente abatido, triste, y las reacciones depresivas también pueden dividirse en tres grandes categorías. Al sentirse abatido, al sentirse triste, se va manifestando esta depresión, aunque no sea patológica, en tres tipos: la depresión simple, la aguda y lo que ya se denomina, que ocurre solo en algunos casos, el estupor catatónico. Pero previo de hablar acerca de ello, recordemos que la depresión puede ser normal o patológica. La depresión normal, insisto, para que cada uno sepa hacer una buena hermenéutica, o sea, interprete correctamente, la depresión normal no es patológica, se llama normal. Normal no quiere decir que todas las personas tienen que pasar sí o sí por esto, pero digamos que ¿quién no lo pasa? Aunque sea por 2 días, por 3, en relación al pasado. ¿Pero a qué pasado? Un poco lo que decía hoy el Papa en la homilía que predicó
en el día del Corpus Christi desde la Basílica de San Pedro. Muchas veces la memoria, dijo él, está, me viene todo en italiano en este momento porque yo participo de la misa en italiano, traduzco, está enferma de negatividad. Él decía, a raíz de la palabra memorial, que es un término que se utiliza en el lenguaje litúrgico, es una memoria, vuelvo a repetir, como él dijo, enferma por, o enferma de, en este caso, negatividad. La negatividad es una propensión, pero a veces es cierto que en la vida hay situaciones que son endógenas y otras que son exógenas, es decir, algunas tienen que ver con el reordenamiento interior que tenemos que hacer de nuestros pensamientos, sentimientos, emociones, palabras, actitudes, y a veces el mundo externo puede afectar a una persona cuando una persona está un poco débil mentalmente. Por ejemplo, la susceptibilidad, a la cual me referí en programas anteriores. Las personas muy susceptibles están viviendo alguna eclosión de algo que ya les sucedió en el pasado y ahora es una reverberancia, es como una vibración en el presente y lo asocian de esa manera. La asociación es algo normal, existe en cualquier cerebro que esté en buenas condiciones. ¿Qué quiero decir con esto? El cerebro realiza dos tipos de asociaciones. Una asociación que se llama asociación normal y otra asociación que es guiada. La asociación normal es la deducción, es decir, filosóficamente el paso del juicio universal a lo particular. Es decir, si una persona muchas veces dice, me tengo que jubilar, ¿a cuánto se me va a ir la jubilación? Fuera del campo de los docentes, los judiciales y algún otro sindicato, ustedes saben que es una lucha porque se reduce mucho la jubilación. Entonces, es normal que una persona diga, algo tengo que ir haciendo. ¿Ven? Está deduciendo. Está haciendo una deducción. Pasa de un juicio universal, la jubilación se me va a ir cuando me jubile a muy poco dinero, con años anteriores tengo que pensar en qué es lo que voy a hacer. Cada uno en su situación. Estoy dando un ejemplo de lo que es la deducción. Entonces, una asociación normal es aquella que asocia, dentro de tantos años me voy a jubilar, ¿cómo voy a vivir? Con menos, voy a tratar de tener lo que necesito, o sea, prepararse un poquito esta situación que le toca a mucha gente, ¿no? Por no decir a todos. Se podrían dar muchos otros ejemplos, pero no me quiero desviar. La asociación, en cambio, liberal, es esa asociación que no se apoya en algo concreto. Es una asociación que la mente hace basándose en un punto que lleva a esa persona a imaginar otros puntos, pero esos otros puntos que imagina no son verdaderos, no son puntos reales. Ahí es donde corre el riesgo la persona de entrar en una alucinación, que es lo que se llama un delirio. También se medica, sí, se medica. O sea, ¿por qué? Porque si no es un poco, digamos, sofocante, ¿no?, para la persona. Por ejemplo, yo tengo una amiga que en paz descanse, que ella escuchaba dentro de su mente, en un momento de la vida, que una señora le hablaba, adentro de su mente. Entonces, cuando yo hablaba por radio, ella escuchaba que la señora le decía, viste, eso te lo está diciendo a vos, o sea, vos tenés que ver esto, aquello y lo otro. Tenía como un diálogo interno. Eso se medica, la risperidona se da para estos casos con una buena, digamos, un buen profesional psiquiatra, y después le fue bajando. Yo le recomendé un psiquiatra conocido, una psiquiatra conocida, la medicó y le dijo, mira, tenemos que ordenar la química de tu cerebro. Bueno, entonces yo te voy a dar esto, vamos a empezar por 6 miligramos, después le fue bajando al mes y pico, a los 2, pero siempre tiene que haber
algo de mantención, porque esto suele volver. Y ella se fue poniendo bien, ya cada vez escuchaba la voz más lejos, más lejos. Cuando iba a hacer las compras también seguía escuchando que esta mujer, sanamente, no le tenía miedo ni nada, pero le hablaba dentro de su cerebro. Entonces, ella me lo compartió, la guié, y bueno, ustedes saben que todo en la vida pasa, ¿no es cierto? Y después se sintió muchísimo mejor, en ese sentido, después partió a la casa del Señor por otro motivo de su salud, pero no fue por eso. Y ella se sentía muy bien de que en un momento escuchaba cada vez más lejana la voz, más lejana, hasta que desapareció. ¿Ven? Entonces, esto puede darse también. Por eso a veces la asociación que uno hace siempre tiene que ser concreta y se debe consolidar en cosas reales, no en hipótesis, no en suposiciones. Entonces, vuelvo, una depresión en general normal es un recurso que nos ha dado Dios en el aparato psíquico para que uno pueda de algún modo reubicar y seguir adelante con algo que le quedó de su pasado que está un poco desordenado, hasta sanarlo, porque Jesucristo viene a la vida a sanarnos. Él nos trae la ley del Espíritu, de la cual voy a hablar hoy más adelante en el programa. Y existe la depresión normal, que es la que se instala como un modo de ser ansioso. Yo les dije que tiene 3 características: es fantasmática porque se trabaja mucho con el yo imaginario, es estereotipada porque hay una forma instalada de vivir ansiosamente, y es anacrónica porque la persona siempre vuelve a su pasado constantemente, y eso le atrapa el presente y no la deja mover. Ahora, la depresión patológica, a su vez, se divide en 2 tipos de depresión: aquella que es endógena y la que se llama reactiva. La depresión patológica endógena es la que tiene que ver con un desorden de las sustancias químicas del cerebro. El cerebro necesita medicación, que son drogas, son sustancias químicas que le ayudan a poder acercarse a lo normal, a una persona. Por eso hay gente que padece este tipo de depresión endógena, pero va a trabajar, digo en términos de no pandemia, va a trabajar todos los días, y en tiempos de pandemia, para los que tienen que ir, también va a trabajar, pero siempre siente como un arrastre de su vida. A pesar de estar medicada, la persona siente que su vida es un arrastre, como que vive haciendo mucha fuerza. En cambio, la depresión patológica reactiva es la que tiene que ver con cosas del pasado. La persona en el presente reacciona frente a cosas que le han sucedido en su pasado, que a su entender están desordenadas, pero hay que evaluar cada caso. No se puede decir que todo está terminado, que todo ha sido desordenado, porque cuando la persona, aquí está el tema central, cuando la persona empieza a cultivar en su mente un sentimiento de culpa, que va a ser otro de mis libros que se van a publicar, donde explico claramente todo el desarrollo, es un libro entero que escribí, pero ahora digo sucintamente. Cuando la persona se siente culpable de algo, ustedes siempre recuerden que esta conciencia culpógena, o como se llama en teología moral, la conciencia perpleja, abarca 2 movimientos. O sea, la conciencia siempre es dinámica, nunca es estática. La persona piensa, el pensamiento siempre de una persona es dinámico. Entonces, si el pensamiento es dinámico, el sentimiento de culpa, ¿qué hace? Lo primero que hace es autorreprochar. Entonces la persona se autorreprocha. Si a ese autorreproche le suma cosas que le dijeron aún para destruir más, y vuelvo a decir, no para ayudarlos a salir adelante, sino para destruirlos más. Por ejemplo, y vos
te fue así porque vos fuiste esto, fuiste lo otro, nunca te interesaste, fuiste un vago, a vos Dios te va a castigar. Todas esas palabras que brotan de personas que realmente son inconversas. Porque aunque uno vea a alguien errado, cuando uno está en el camino del Señor, nunca le va a decir esas cosas a una persona, jamás le va a tocar sus heridas. Hoy el Papa decía, hay que hacer memoria de la Eucaristía, va limpiando esas heridas, ¿no? Claro, y tampoco creerlo, porque el problema, cuando yo atendí tanta gente 20 años seguidos, les hice ver esto, no creas todo lo que te dicen, porque cuando hay una conciencia culpógena, la persona tiende a permeabilizar, es como que absorbe todo lo que le dicen y parece que todo lo que le dicen otros, o aunque sea uno, tienen razón. Cuando uno está en una actitud de conciencia culpógena, como está haciendo un cultivo, todo lo que remueve cree que lo que le dijeron tiene razón, por eso está así. Grave error, como les dije a muchos, no podés creer todo lo que te dicen. Vuelvo a usar un eslogan pedagógico. Cada uno en la vida hizo lo que pudo y como pudo. ¿Cuál es el argumento? Somos seres circunstanciales. Lo dije el domingo anterior. Entonces, a vos no te pueden obligar que tendrías que haber tenido las luces prendidas de tu mente. A vos tampoco te pueden obligar de que vos tendrías que haber terminado una ocupación, una carrera. A vos no te pueden obligar de decirte que vos tendrías que haber seguido con el negocio de tu padre o de tu tío o de quien fuera. Los demás no pueden declarar sentencia sobre vos. El único juez de vivos y muertos se llama Jesucristo, tal como lo relata el libro de los Hechos de los Apóstoles. Entonces, cuando empieza el primer movimiento de este dinamismo en la conciencia culpógena, que se llama autorreproche, ahí es donde hay que tratar de parar todo, detener las máquinas que ponen en movimiento esta deducción que estás haciendo. ¿Por qué? Porque el riesgo es caer en lo más profundo de la conciencia culpógena, que es el autocastigo. Hay personas que se dan cuenta, ven, logran ver y detienen todo ahí. En cambio, otras siguen y son como masoquistas porque tienen esa tendencia, lamentablemente, por supuesto, hablamos con mucho respeto y compasión. No ven al Dios de la misericordia, es todo lo que hay dentro de la mente del ser humano recogiendo ese lodo, esa agua pesada, esa agua sucia, ¿no? Que realmente lo va hundiendo cada vez más en ese cultivo. Muchos se detienen ahí y no llegan a autocastigarse, pero otros se encierran y se autocastigan. ¿De qué modo se autocastigan? ¿Con un látigo? No, se autocastigan psicológicamente. Recordando todo eso, esto me hace recordar a mí lo que estudiamos también en psicología, que es la violación verbal. No todos saben qué es esto. Hay personas que violan a los niños verbalmente, les dicen obscenidades, palabras, le hacen gestos, no los tocan, pero los violan verbalmente. Entonces los amenazan con que no digan nada, no les hicieron nada físicamente, pero los traumatizaron psicológicamente. Y muchos de esos son tíos que están alrededor. Claro, uno que va a pensar que alguien tan allegado en la familia puede estar violando verbalmente a un niño. Entonces uno los deja porque son de la familia. No, hay que cuidar a los chicos al lado de todos. Nadie tiene acceso a abrir el cerebro y ver lo que hay dentro de la persona. No, pero en esto estoy seguro, en esto estoy segura. Ojo, que muchos estuvieron muy seguros y los niños cuando crecen van diciendo lo que dicen, van expresando lo que les dijeron.
Digo, ¿por qué me hace acordar a esto? Porque de algún modo es una autoviolación que la persona se hace. ¿Por qué te castigas tanto? Y ahí es donde empieza la autoestima a descender de la persona y después ya la cama es el único lugar donde se encuentra bien. ¿Por qué? Porque está tirado, porque la cama lo sostiene. Ven que la cama es lo que se llama en psicología, en estos casos, en esta situación específica, se llama un holding en inglés. Holding quiere decir un sostén. La cama es el lugar donde me desplomo y ya no sé lo que pasará con mi vida. No hay que llegar a eso. Pero también conozco muchos que llegaron a eso y se pusieron de pie y hoy son otras personas porque la depresión es curable en Cristo. Yo llevo 40 y tengo que hacer la cuenta, pero creo que son 43 años de evangelización. O sea que he podido ver cuánta gente se sanó. Y mucha gente se sanó escuchando lo que doy por la radio. Hay gente que estaba en cama deprimida y se ha puesto de pie escuchando el programa. Claro. No es difícil de entender esto, porque lo que le falta al depresivo es entender por qué está allí. Por eso es importantísimo conectarse con la capacidad de pensar. El depresivo no tiene anulado el pensamiento, no habla mucho, no le exijan, pero escucha a quien le da una herramienta. Por eso hay que hablar con las palabras justas, no recriminarlos. Levántate, todo el día estás así, vos sos así, vos todo el día lo mismo, ¿cómo te gusta dormir? No te levantás para nada, no trabajás, reproche, estás hundiendo, le estás cavando la fosa para que se muera. Nunca hay que hablarles con palabras desedificantes. De hecho, la carta a los Efesios dice que no salgan de la boca de ustedes palabras desedificantes. Por eso los que estamos en el camino, siempre en formación, cuidamos muchísimo el lenguaje. Para que una persona se levante y camine, que es lo que hizo Jesús siempre en la historia, pone de pie, usa sus instrumentos, ciertamente que los usa. En este sentido es que quise dejar hoy, con el tiempo necesario, aclarado este concepto, la depresión y los dos tipos, básicamente la normal y la patológica, y saber que la patológica puede ser endógena, ausencia de sustancias químicas en el cerebro, para eso buena medicación, pero no solo eso, lo que hay que reconstruir es la actitud, porque hay gente que está medicada y está boleada o está hipnotizada, tampoco eso es correcto, y en esto siempre se entra en colisión a nivel científico. No se puede tener una persona hipnotizada todo el tiempo. Y hay personas que viven tomando hipnóticos. Los hipnóticos les reprimen el cerebro y la persona está encarcelada. Por eso digo, cuando una persona empieza a conectarse con la capacidad de pensar, ahí elige. Y si elige es porque es libre. Por eso la última parte de la salida de la depresión patológica es la que muchas veces cuesta a una persona. Cuesta, pero lo logran, porque tienen que volver a ser un poco los de antes. Entonces tienen que volver a asumir y a adoptar otra vida, porque se están conectando con la capacidad de pensar. Una persona se deprime cuando el yo, o sea, su personalidad, sufre impotencia. Es como que sube la espuma y ya desborda en una copa, es lo mismo. Por eso cuando una persona está muy ansiosa, termina por deprimirse. ¿La causa cuál fue? La ansiedad. Ahora, la persona tiene que tratar de descubrir qué cosas le generaron esa ansiedad, sobre todo lo que se llama ansiedad flotante. Yo les recomiendo mi libro,
y estoy más allá del aspecto comercial, lógicamente todo tiene un costo porque hay que pagar todo esto, ¿no? Las publicaciones, las imprentas, etcétera, pero digo, es inversión, no es gasto. Toda persona que lo compra invierte, no gasta. Hay que saber hacer esta diferencia en la vida con todo. El estudio siempre es una inversión, nunca es un gasto, de lo que sea. Lo que hagas para tu bien es una inversión, no es un gasto. Un gasto es cuando vos no podés controlar, otra cosa es aquello en lo que vos decidís dar un paso. ¿Me comprenden? Bien, entonces les decía que las reacciones depresivas también pueden dividirse a su vez en estas tres grandes categorías. La depresión simple, les dije, la aguda y lo que se llama el estupor catatónico, que no quiero que se queden con las ganas. Voy a decir unas palabras. El estupor catatónico es el más grave porque una persona con este tipo de estupor puede volverse totalmente inerte. Cuando se le habla puede que no reaccione en absoluto. El catatónico, por lo común, permanece en cama y es tan inmóvil que hay que darle de comer como a un inválido. No tiene noción adecuada de tiempo ni de lugar. Por eso puede tener graves alucinaciones, o sea, delirios. En cambio, cuando se da una depresión simple, es aquella que les enmarqué dentro de lo que se llama depresión normal. 2 días, 3, te acordaste de algo, te acordaste de alguien lindo, extrañaste a alguien que ya se fue, te deprimís 2 o 3 días, hasta ahí date el tiempo porque no necesitas más. Dios no nos quiere ver deprimidos. Levantá la cortina. Pero 2 o 3 días de autocompasión no está mal. Hacelo. Pero acordate, más de 3 días, no. Rotundamente, no. Esto hace entonces que la depresión aguda, que es aquella llamada patológica que acabo de explicarles, no tome poder sobre cada uno de nosotros. Nunca se llega de un día para otro, ni de una semana para otra, y también voy a decir, tampoco se llega de un mes para otro a una depresión patológica. La persona va teniendo síntomas. Siempre, como pasa con todo en la vida, y creo que ustedes coincidirán, en la vida todo es la suma de, es esto, más esto, más esto, más esto, más esto. Por ejemplo, cuando uno acumula demasiado. Alguien dice, bueno, prefiero callarme. Te callás, te seguís callando, te seguís callando. Cuando explotás, tiemblan las paredes. Es decir, por ejemplo, los que somos, entre comillas, tranquilos, me incluyo, cuando explotamos, explotamos mal. Tenemos que tener un autocontrol muy grande. Entonces, ¿qué aconseja la terapéutica? La terapéutica es el enfoque terapéutico, se llama la terapéutica. Que no te calles tanto. Cuando tenés ganas de decir algo, lo decís. Aquello que tiene que ver con vos. Es como si alguien va a tu casa y te dice, uy, tenés todos muebles antiguos. Es decir, vos le preguntaste que dé su opinión sobre tus muebles. O yo esto lo pondría allá. Una vez te podés callar. 2 veces ya manifestá que eso te molesta. Es tu casa. Vos no estás hablando de otros. Hablás de cosas tuyas. Por eso la prudencia se la llama la virtud reina madre, ¿no? Porque una persona prudente es una persona que se sabe ubicar. Digo, conviene exhalar un poco el aliento cuando es necesario, desde luego, si no sería un cuadro patológico. Pero digo, a veces la gente se calla, más se calla, más se calla, más se calla, más se calla, y después cuando explota no se conocen a sí mismos. Muchos lo dicen. Yo que he atendido tanto la dirección espiritual, me doy cuenta cuando la gente dice, no aguanté más, y bueno, y sucedió lo que sucedió. En cada caso, algo distinto, no siempre se da lo mismo. Pero eso es porque se suman las cosas. En la vida todo es una sumatoria.
como un docente, cuando no sabe dirigir un curso, de entrada, la primera y segunda semana son esenciales. Cuando en esas 2 semanas un docente no puede dominar un curso, olvídese, todo el año va a tener muchos conflictos de disciplina con un curso. Un buen docente adiestra esas dos primeras semanas y después tiene el control del curso siempre. A todo nivel, a todo nivel. Y siempre va a ser respetado, siempre va a ser escuchado y va a dar honor a su enseñanza. Ciertamente que es así. ¿Incide el factor, digamos, cultural de la sociedad? Sí, claro que incide. Pero también yo recuerdo cuando fui coordinador general, cómo los padres agradecían la disciplina que teníamos en el colegio. Y fui 23 años. Y hubo padres que me decían, yo no los puedo dominar, o no la puedo dominar, o no lo puedo dominar. Usaban esa palabra, ¿no? Yo rara vez tuve que levantar la voz. Alguna vez sí, claro. Pero llamaba aparte, y ahí me tenían que aguantar. Digo, ¿en qué sentido? Siempre corrigiéndolos, ayudándolos a crecer. Si en la iglesia tenía todo el colegio, y desde el micrófono decía después de la misa, ahora vamos a tomar asiento. Cuando decía ahora vamos a tomar asiento, todo el colegio sabía que pasó algo. Y así como yo les hablo a ustedes, les hablaba a ellos, para que tal cosa no vuelva a ocurrir. Entonces después se iban, uno, otro, todo se quedaba allí, siempre buena simpatía, pero había disciplina. Y disciplina no es rigorismo. Disciplina, uno en la misa tiene que saber, en una misa para niños, lógicamente se trabaja mucho con palmas, con cantos, ¿no? Pero también a su vez observar el respeto en cada cosa. No dejar pasar, porque eso es educar, forma parte de la educación. Y bueno, siempre faltaban vacantes, el colegio repleto. ¿Qué quiere decir eso? Ejemplos, ejemplos y más ejemplos de la vida. Nadie se deprime de un día para otro. Todo es la sumatoria. Por eso creo que en este bloque hemos podido entender que la etiología de todas las reacciones maníaco-depresivas se da en la adaptación de las frustraciones, de los conflictos, con las características abordadas. Es lógicamente un método patológico. La persona tiene que tratar de darse cuenta de este dato esencial y con esto concluyo. Un dato esencial es que el maniático lleva su hostilidad a la conducta externa, mientras el deprimido reprime su ira y la endereza contra sí mismo, al forjarse sentimientos siempre de culpabilidad o incompetencia. Porque uno de los factores universal y científicamente demostrados que conducen a una depresión patológica es el sentimiento de culpa. También entra la falta de gratitud y de amor. Ese es otro factor, otra causa universal de la depresión. Otra, el duelo patológico. Otra, la falta de autoestima. Otra, la falta de perdón. A uno mismo, si es necesario, a los demás, pero el perdón, como ya lo expliqué aquí en el programa, abarca otorgar perdón y pedir perdón. No siempre es pedir, también es otorgar. Están las dos funciones. Estas son causas universales que conducen a la depresión, por eso hay que tratarlas. Todo lo que vayamos tratando, lo vamos tratando, vamos controlando entonces. Porque el que no controla, se le van las situaciones de las manos. El control no es rigidez. El control es algo necesario en todo necesitamos controlar. Palabras, sentimientos, actitudes, controlar nuestra economía, controlar nuestros vínculos. El control, una palabra que tiene que quedar sonando. Yo se los dejo entonces todo esto en el corazón. Quienes quieran escuchar
a partir de mañana al mediodía se sube mi programa a mi canal de YouTube, Claudio Rizzo con doble Z, teólogo. Vuelvan a escuchar, porque hoy he dado mucho contenido y creo que es muy necesario volver a escuchar, al menos es una sugerencia que les hago.